Muy buenas noches, mi nombre es Renato Farfán Lorenzi, sean bienvenidos a Agenda Electoral en Democracia, su programa en el cual entrevistamos a candidatos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados en este proceso electoral del año 2026. Esta noche nos acompaña el general César Astudillo, candidato al Senado Nacional con el número 5 del Partido Fuerza Popular. Él es ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hoy da un paso hacia la política partidaria y postula, como les he mencionado, al Senado Nacional con el número 5 de Fuerza Popular. General, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Renato, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, empezando con la entrevista, me gustaría preguntarle qué es lo que lo motiva a dar ese salto a la política. Ya lo veníamos conversando fuera de cámaras, pero me gustaría que pueda comentarlo también con los espectadores. Claro, yo paso al retiro después de una carrera bastante larga, ¿no? Y podríamos decir exitosa. Fui jefe del Comando Conjunto, antes comandante general del Ejército, y había cumplido realmente mi ciclo militar. Pasé al retiro, me dediqué a la docencia, pasé al retiro el mismo día que Pedro Castillo asume, porque para mí, por coherencia, yo no podía estar bajo las órdenes de ese señor, porque el presidente del Perú es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero no quería involucrar más nada, era mi decisión, muy personal, y me dediqué a la docencia, pero yo siento, a mis 65 años, siento que todavía puedo dar más por mi país. Y esto no es una palabrita ahí de vitrina, ¿no? Lo siento realmente. Creo que puedo aportar con mi experiencia a lo que se viene sucediendo en los aspectos políticos en general, ¿no? En nuestra nación. Y es así que usted acepta la invitación del Partido Fuerza Popular para poder participar en este proceso electoral como un candidato al Senado. Claro que sí. Yo no soy militante de Fuerza Popular. Varios partidos me dijeron para participar en ellos, pero sinceramente vi en Fuerza Popular una estructura, ¿no?, orgánica, muy bien estructurado, con orden y sobre todo con disciplina, que era algo a lo que yo estaba y sigo estando muy vamos a decir así, identificado, ¿no? Veo que los principios que esgrime y lo que dice, ¿no?, su lideresa, Keiko Fujimori, están bien sustentados, y creo en el partido, creo en ella, y esperemos que vaya bien en esta justa electoral. Ahora, hay una tendencia en el último tiempo de ciertos cuadros militares de entrar a la política. Tenemos en el actual Congreso ejemplos como el del general Williams, el general Roberto Quiabra, el almirante Montoya, el almirante Cueto, que vienen participando en política, para algunos exitosamente, para otros controversialmente. Eso ya lo decide el electorado, la población, pero hay una tendencia. ¿Usted a qué cree que se deba esa tendencia? Mira, yo creo, te voy a hablar de mí, no sé lo que inspira a otras personas, ¿no? Pero yo te voy a hablar de mí. Yo creo que puedo dar por mi país, ¿no? Puedo hacer algo mucho más interesante con mi experiencia y con lo que hemos recorrido, porque palmo a palmo conoces toda la nación. Yo no vengo aquí a hablar desde mi experiencia en la academia o en un escritorio. Hemos ido no solamente a sitios que nadie se imagina que es Perú, realmente, donde están las amenazas reales. No, esto no es... Hay gente que dice, yo conozco el Perú, sí, pero lo conoces porque has hecho bastante turismo, has estado en las ciudades, pero no has estado donde están las amenazas, en La Pampa, en el Putumayo, en Huepí, en todos esos sitios. Hay amenazas reales que combatir y sabemos cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Hemos participado con éxito en la erradicación de todas las avionetas y las narcopistas que habían en el Braille. Lo sacamos, algo que antes era impensable. Hemos actuado exitosamente en La Pampa. Lamentablemente después eso se relajó y nuevamente están los mineros ilegales asumiendo pues vamos a decir, una presencia que nunca se debió permitir que vuelva, ¿no? La sacamos y han vuelto. Pero sabemos cómo hacerlo. ¿Qué hacer entonces usted, desde su papel como un posible senador, con problemas latentes como el de la seguridad ciudadana, el narcotráfico, las economías ilegales? ¿Qué hacer desde el papel como senador?
¿Qué propuestas concretas le trae a la población? Mira, en Fuerza Popular yo he planteado y ha sido aceptado 5 principios fundamentales, 5 líneas de acción, vamos a decirle. Primero, la reforma policial. Cada una tiene un desarrollo, pero te voy a decir los titulares, ¿no? Reforma policial, reforma judicial, inteligencia integrada bajo una sola dirección, tecnología y participación de las Fuerzas Armadas en este proceso. Cada una tiene, como te digo, por ejemplo, la de Fuerzas Armadas tiene inclusive hasta un nuevo tipo de servicio militar. Es bastante detallado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos cómo hacerlo. Mira, cuando hablamos de la reforma policial, yo escucho pues muchos aventureros que dicen vamos a desaparecer la actual y crear una nueva. Eso no va a resultar. Eso no va a resultar. ¿Por qué no, por ejemplo? ¿Por qué? Porque vas a desarmar una organización que tiene 170.000 efectivos. ¿A dónde vas a mandar esos 170.000 efectivos? Dime. ¿Vas a generar bandas organizadas de estos muchachos o porque se van a querer agenciar? No es que vayan a crear agencias de seguridad, los vas a dejar prácticamente sin patrimonio, sin nada, ¿no? Entonces, creer que la policía es totalmente corrupta, tampoco seamos alarmistas, populistas y querer decapitar todo lo que encuentro a mi paso. Pero hay malos elementos. Por supuesto, claro que sí, que hay malos elementos. Esos malos elementos. Hay que sacarlos de la organización, detectarlos, sacarlos, darles de baja. Pero no son los más, pues. No son los más. ¿No es cierto? Sea oficial, ¿cierto? Declararlos culpables definitivamente de una investigación y sacarlos. Pero ahí también hay un tema de reforma legal o reforma judicial. ¿Por qué? Porque muchos de esos malos elementos la policía los expectora, pero regresan bajo un amparo del Poder Judicial. Regresan y nuevamente tienes que ponerlo en un puesto, etc. Eso pasa en las Fuerzas Armadas también. Y parte de esta reforma judicial es eso, ¿no es cierto? Ahora, te digo, 2 conceptos importantes. El primero es, oye, en el Perú hemos derrotado al terrorismo, que ha sido la amenaza perversa más cruel de toda América, desde la independencia, Sendero Luminoso, que todo el surderío no lo quiere aceptar y te hacen la guerra y te insultan, esa es otra cosa, pero ha sido el más fatal de toda la historia latinoamericana. Sendero ¿Qué partidos, Luminoso, por ejemplo, no reconocen el papel sanguinario de Sendero? Pero los escuchas todos los días. A todos los partidos de izquierda jamás hablan, y apenas hablas tú te hablan, no, el conflicto armado interno, ese invento, ese eufemismo que quiere echarle la culpa a las Fuerzas Armadas de esa desgracia. Y le quieren enrostrar, decir, no, ustedes fueron, oye, perdón, ustedes iniciaron con ese demonio de Abimael Guzmán, ustedes empezaron eso y el Estado lo que hizo fue defenderse. En esa defensa hubo daños colaterales, perfecto. En esa defensa también hubo elementos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, de la Policía, del Ejército, de los comités de autodefensa, que cometieron algún exceso, lo cometieron, pero están presos, están pagando sus culpas. ¿Ok? El Estado nunca ha tenido, porque dicen genocidio. Oye, ¿cómo va a ser genocidio? Para que haya genocidio ha tenido que haber pues un plan, ha tenido que haber un concurso de voluntades, cosa que no ha sucedido. Ya, eso es histórico. Y el otro punto que te quiero señalar es que en su momento nosotros queremos implementar, acuérdate este término, ¿ya? Los bloques de búsqueda o fuerzas de tarea, como lo llamamos también. O sea, no organizaciones, ¿sí? Con una dirección, un edificio y un montón de... No, eso no funciona bien. Los bloques de búsqueda son organizaciones que tú creas para combatir determinada amenaza, como la policía cuando creó los halcones para combatir. ¿Te acuerdas que había un tema complicado con los asaltos a los bancos o los secuestros? Se creó la Divise y funcionaron perfecto. Mira, el GEIN se creó para capturar a Abimael Guzmán. Promover la especialización de la policía. Lo capturaron y desapareció el GEIN. Chavín de Huántar fue preparado para el tema puntual de este rescate. Terminaron y se fueron cada uno a su sitio, desapareció. O sea, no tienes que crear grandes direcciones, sino al contrario, con mucha inteligencia, no te hablo de la inteligencia factual que conocemos, sino con la inteligencia y la contrainteligencia, crear estos organismos, porque ellos te van a dar los resultados que todos estábamos esperando. Contra el sicariato, contra la extorsión, que particularmente eso no empieza en la comisaría, esos delitos empiezan en el colegio,
¿no? Empiezan en la casa, en tu falta de salud, en esa injusticia que no te da salud, no te da educación. Ahí empieza. Promover una reforma educativa, entonces, también. Pero por supuesto que tiene que haber una reforma. Mira, algo que sintetiza mucho de esto, me decían, oye, ¿qué tiene que ver un satélite? Siempre andas hablando de satélite. Con satélite le vamos a dar acceso a todos los muchachos de nuestra Amazonía, de nuestra sierra. Acá en mismo Lima, los chicos tienen una tablet que le ha dado el Estado y no saben cómo funcionarla porque no tienen señal. Oye, un satélite te cuesta 300 millones de dólares. Para ti, para mí es un montón de dinero, pero para el Estado peruano no, pues. Otros me dicen, pero ya tenemos satélite. No, el que tenemos es un satélite de imágenes. Nosotros necesitamos un satélite de comunicaciones que nos dé señal para poder operar nuestras tablets, para poder hacer telemedicina, para hacer educación a distancia, para tantas cosas, ¿no? Es importante. Correcto. Ahora, general, el tema político, ¿cómo usted, de alguna manera, desprenderse de, digamos, su rol como militar, ciertamente una cadena de mando, ¿no? Una jerarquía, una cierta subordinación para, digamos, quienes estén a órdenes suyas, y avanzar hacia un rol más deliberativo, más político, más de diálogo? Mira, los ciclos se llaman justamente así porque en un momento terminan. O sea, yo no puedo vivir aferrado a una estructura, a una organización militar si ya no estoy, o sea, en verdad ya no estoy en ella. Por respeto, por disciplina, por antigüedad, por protocolo, yo voy a las dependencias militares, a las ceremonias, ¿sí? Te saludan, te reciben, ¿no? Perfecto todo. Pero yo no puedo ir al comandante general y decirle que haga tal cosa, imposible. Ni se me ocurre, ni va a suceder tampoco, ¿no? Porque ya no estamos, nuestro ciclo ya acabó. Pero ese ciclo nos ha traído muchísima experiencia y es esa experiencia, esas decisiones que tomamos cuando nadie quería hacerlo, para ponerla al servicio del país y cómo funcionan realmente este tipo de organizaciones. Perfecto. Ahora, general, la organización política por la que usted está postulando a la Cámara de Senadores genera ciertamente posiciones muy polarizadas, ya sea para bien o para mal. Claro. La semana pasada se ha publicado una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que es una de las encuestadoras que usualmente viene publicando encuestas, resultados estadísticos en procesos electorales, en el que casi un 51% de la población o de la muestra encuestada ha señalado que no votaría por Keiko Fujimori. ¿Qué hacer usted o cómo ve usted este panorama ciertamente adverso a la organización política por la cual está usted postulando? Claro, es que si uno lo ve así solamente en la pantalla, dice, ah, caramba, tiene mucho rechazo, ¿no? Y se queda ahí en ese análisis fatuo. Pero si tú escarbas 2 centímetros, te das cuenta que ese rechazo es porque le tienen pánico, pues, a Keiko Fujimori. Todos esos partidos que ella sabe, que ellos saben perfectamente que le es contrario desde su ideología, desde su fundamento, le es contrario, obviamente que va a tener rechazo. Yo te digo, ese rechazo lo tuvo durante sus 3 presentaciones a la presidencia. Sí ha tenido rechazo, el antifujimorismo, tanto del padre que ahí empezó, ¿no? Y sin embargo sabemos lo que ha hecho Fujimori por el país, o sea, eso está fuera de discusión. Pero los 3 presidentes que se presentaron con Keiko Fujimori y de alguna manera le ganaron, están presos. O sea, eso también explica, ¿no?, ese odio, esa sensación. Ahora, como dice Keiko Fujimori, dice, oye, con esos 54% no contaremos, pues. Hay bastante gente que sí cree en nosotros, ¿no? Y con esa cantidad, porque en ese 54% pues hay 30 partidos, ¿no es cierto?, que se van a sacar las tripas entre ellos. La otra parte que cree en Keiko Fujimori, muchos que dicen que no va a pasar la segunda vuelta, hoy, por Dios, ¿dónde están viviendo estos señores, no? Sin ningún análisis de por medio ni nada. Pero sí reconoce que Keiko tiene una mochila pesada. Son 3 elecciones en las cuales no tuvo un resultado favorable en la segunda vuelta. Hay un cuestionamiento que desde un sector político se mantiene respecto al fraude en el 2021, pero ciertamente hay una mochila pesada de Keiko como candidata, claro, de no haber podido ganar la elección. Pero es una mochila que se la han creado, pues. ¿Te acuerdas cuando una semana antes le crearon ese fakes, ¿no?, de que en Canal 4, de que
un narco le había entregado esto, y se armó y se le cayó la candidatura porque no esperaba un golpe tan bajo, tan miserable. Y finalmente después dijeron, no ha sido así, se disculparon, pero ya cuando había perdido. ¿De dónde cree usted que vienen esos golpes? Obviamente de sus detractores y la gente que no quiere que ella asuma. Puntualmente. Porque sabe, oye, toda la izquierda no quiere que Keiko Fujimori asuma, ¿no? Actualmente estamos en un lío de derechas que ese quizás es más entendible, ¿no? Porque es electoral. Pasa el tiempo, ya después caminaremos juntos. Pero con la izquierda es un odio visceral de parte de ellos. ¿Por qué? Porque tú le dices Fujimori, pues saben que Fujimori derrotó al terrorismo, derrotó a Sendero Luminoso, a esas efemérides, y dicen, no, me estás terruqueando. Ya inventaron esa palabrita para, no los puedes mencionar, ¿no es cierto? Y me parece una reverenda forma, ¿no? Me parece una reverenda forma irresponsable de encubrir y tapar la historia. Porque finalmente, ahora resulta que Polay era un líder, ahora resulta que Abimael Guzmán fue una figura, y cuando lo dices, y lo dices con fundamento y con seriedad, te dices, este está terruqueando. ¿De dónde sale eso? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A esas mentes perversas que fusilaban homosexuales por el hecho de serlo? ¿A esas mentes perversas que acribillaban a todos sus enemigos cuando no pagaban los rescates? ¿O aquellos que rompían la cabeza, los cráneos de niños frente a sus padres para que sepan lo que es terror? Y ahí tenemos Canaira, ahí tenemos Soras, ejemplos sobran. No, pero inmediatamente te sacan, sí, pero y Acomarca, oye, Acomarca está preso, ¿no? Y se ha llevado media vida, más, toda la vida se la ha llevado preso. Entonces, no discutamos pues cosas que no son, ¿no? Ese antivoto está, desde mi punto de vista, fabricado en las mentes de muchachos que no tienen la idea de lo que ha pasado en el país. No tienen la idea. Jóvenes que simplemente escuchan. El caso más reciente, el caso de los cócteles, o cócteles, ¿no? Oye, es una farsa. Fue una farsa inventada por todos sus enemigos, pero sí, pues se sopló 18 meses de su vida en la cárcel. Pero contra todo eso, nuevamente, seguimos planteando propuestas y vamos a proponer y debatir. Ahora todos te dicen realmente ya lo mismo, ¿no? Se han perfilado todos y te dicen lo mismo. ¿Qué diferente propone Fuerza Popular? Y puntualmente usted. Los 5 pilares que te dije, reformar la policía, reformar el Poder Judicial, crear la inteligencia y contrainteligencia bajo una sola dirección, aportar tecnológicamente con una inversión fuerte en tecnología y participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana que se requiere. ¿Y el Ministerio Público? Ahí está, en lo que también se refiere, con el Poder Judicial. En lo que se refiere llevar al Poder una Judicial. Reforma de ambas instituciones. Sí, porque mira, estamos también estigmatizando, ¿no?, al Ministerio Público, y lo que se tiene que hacer, como hacíamos en el BRAE, nos iba muy bien. El fiscal trabajaba con nosotros 24/7. No que yo lo llamo, que estoy ocupado. Él estaba con nosotros. Trabajo constante. Constante, permanente. Entonces, correcto. ¿Y eso por qué no podemos hacerlo acá? Y nadie me da, no, es que cada uno tiene su sitio y parecería que estamos... No parece nada. Es un trabajo conjunto. Por supuesto, estamos trabajando. Miren, el comando conjunto tú ves ahí marinos, policías, civiles, ejército, y todos trabajan con un solo norte. No podemos repetir eso en los temas que nos competen contra las amenazas. Yo no quiero que la policía ni desaparezca ni le quiten sus funciones. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Hay que ayudarlos, hay que darles inteligencia, y no como esos politiqueros pues de esquina, populistas, hay que desaparecer, hay que refundar, pena de muerte, salirnos de la Corte. ¿No está de acuerdo entonces con salirnos de la Corte Interamericana? Mira, lo que tenemos que poner es decirle a la Corte que estas condiciones que me has puesto no son lo que yo necesito. Pero pena de muerte, eso es politiquería y un populismo. Populismo, pero así, yo te diría sin vergüenza. El populismo de la pena de muerte es un populismo sin vergüenza, porque cuando lo explicas, recién la gente entiende. Ya, bestial. Si tú le preguntas a policías, un policía bien formado, ya viejo, Trejo, te dice, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No sirve. En el mundo eso ya está pasos atrás. Y nosotros queremos traer. Cuando no tenemos argumentos, cuando no tenemos experiencia,
comenzamos a disparar populismos pues, por todos sitios, ¿no? Y eso le hace muchísimo, muchísimo daño a la política y sobre todo al país. Muy bien. General, una última invitación a nuestros espectadores para que puedan decidir votar por usted ese 12 de abril. Muchas gracias. Querido público, soy el general César Astudillo Salcedo, me presento al Senado Nacional con Fuerza Popular y el número 5, Senado Nacional. Segunda columna, primera fila de los casilleros, ahí pueden marcar este número y sinceramente le prometo poner a disposición de mi país todo mi tiempo, toda mi experiencia y lo mejor de mí, en cuerpo y alma por el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, General Astudillo, por acompañarnos esta noche y muchas gracias a ustedes por seguirnos atentamente desde sus dispositivos móviles. Con nosotros será hasta otra oportunidad.